decir ahora, as we come to talk about this Christ, a medida que venimos a hablar de este let Cristo, our eyes be opened. que nuestros ojos sean abiertos, Let us see clearly que podamos ver claramente in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Anoint us to speak and to hear. Úngenos para hablar y para oír. And in the name of Jesus, Y en el nombre de we Jesús bind every power that would hinder. atamos todo poder que nos impide. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Now we're going to get right into this lesson. Vamos a entrar directamente a esta lección. The meaning of the anointing. El significado de la unción. Now we just concluded the lesson on life. Acabamos de concluir nuestra lección vida. And the scriptures we read Y los versículos que hemos leído apply directly with the continuation. se aplican directamente con esto. So all of these lessons are continuation one of another. Así que todas estas lecciones son continuación una de la otra. So we'll rethink for just one moment. Así que vamos a volver a pensar otra vez In the school of Christ, en la escuela de Cristo. all learning, all instruction, all discipline Todo aprendizaje, toda instrucción y toda is disciplina toward knowing Christ, es hacia conocer a Cristo, learning Christ, aprender a Cristo, not learning about Him. no aprender acerca de Él. You can know everything about Him theologically, but yet not know Himself. Tú puedes conocer a él todo en cuanto a lo que es la teología de Él, pero sin embargo no conocerle a Él. You can know everything about food and starve. Tú puedes conocer todo acerca de la comida y morir de hambre. You must partake of the food. Tienes que ser participante de esta comida. And you can know everything about God Y tú puedes conocer todo acerca de and Dios go to hell. e ir al infierno, sin embargo. You've got to know God personally. Tienes que conocer a Dios personalmente. So we're not here to learn about Christ. Así que no estamos acá para conocer acerca de Cristo. We are here to learn Christ. Estamos aquí para aprender a Cristo. Now we can take up everything there is about Christ as a doctrine. Ahora bien, podemos tomar todo lo que se refiere a Cristo como una doctrina. But that's not what we're after in this school. Pero eso no es lo que estamos buscando en esta escuela. And that's the reason, or that's a difference between this school and a lot of schools. Y esa es la diferencia entre esta escuela y muchas otras escuelas. Because we're concerned with life. Porque estamos interesados en la vida. You can know all of it from a doctrine, but not have the life. Tú puedes conocer todo acerca de esto doctrinalmente sin tener la vida. But if you truly have the life, Pero si tú en realidad tienes la vida, God said you'll know the doctrine. Dios dice sabrás la doctrina. Now, the Lord's purpose and will for us Ahora bien, el propósito y la voluntad de Dios para nosotros is not to come to know truth in its manifold aspect, no es venir a conocer la verdad en su aspecto, teórico, but to know the person who is the truth. sino conocer la persona que es la verdad. Now, God will always seek to bring back a fresh revelation of His Son. Ahora bien, Dios siempre va a tratar de traer de regreso una revelación fresca de su Hijo. That's always God's will. Y siempre esta es la voluntad de Dios. When the church has lost its purity and glory, Cuando la iglesia ha perdido su pureza y su gloria, God will bring it back by a fresh revelation of His Son. Dios la traerá de regreso a través de una revelación fresca de su Hijo. He'll never try to recapture truth just as such, Él nunca va a tratar de recuperar la verdad como tal, but it is the person who is the life, pero es la persona que es la vida and it is the person that we must have. y es esa persona que nosotros tenemos que tener. So the Bible said all things are in Christ. Entonces la Biblia dice todas las cosas están en Cristo. So the Holy Spirit's way of working Entonces la forma de obrar del Espíritu is to Santo take Christ and open up Christ to the heart, es tomar a Cristo y abrir a Cristo en los corazones, not to the head, no en la cabeza, but to open us to the heart sino abrirlo en el corazón and show us y mostrarnos that Christ is a heavenly order. que Cristo es un orden celestial. In Him you see the order of heaven. En Él ustedes pueden ver el orden de los cielos. In Him you see the way of God. En Él ustedes pueden ver el camino de Dios. In Him you see the path of righteousness, En Él ustedes pueden ver la senda de justicia. because this is what He is. Porque esto es lo que Él es. He is the order of heaven. Él es el orden de los cielos. The epistles do not set forth as a manual, a heavenly order. Las epístolas no están escritas como un manual acerca del orden It celestial. isn't 1, 2, 3. If I'll do these things, I'll be all right. No quiere decir paso a paso 1, 2, 3 y que si hago esto entonces va a funcionar. But Ephesians 1 and 10
1:10 makes us know Pero Efesios 1:10 nos hace saber that Christ is the order. que Cristo es el orden. He's the order of God. Él es el orden de Dios. You know, I know, God is a God of order. Tú sabes y yo sé que Dios es un Dios de orden. You just look at this universe. Simplemente mide este universo. Everything moving with precision. Todo se mueve con precisión. Everything is detailed. Todo está detallado. God is a God of order. Dios es un Dios de orden. Satan is a prince of this world under judgment. Satanás es el príncipe de este mundo bajo juicio. Christ in person and word Cristo en persona y palabra is the embodiment of divine order. es lo que incorpora el orden divino. And the church is the elect vessel Y la iglesia es el vaso elegido in which en el cual and through which y a través del cual this divine order of Christ is to be manifested. este orden divino en Cristo va a ser manifestado. Not only it manifested, but the order is to be administered through the ages by the church. No solo manifestado, sino que también va a ser administrado a través de los siglos por la iglesia. And when you study the Bible, Y cuando ustedes estudian la Biblia, you will find the Bible shows comprehensively ustedes se darán cuenta que la Biblia muestra comprehensivamente that glory is inseparable from order. que la gloria está inseparada del orden. If you don't get the order of God, Si tú no tienes el orden de Dios, you will not have the glory of God. tampoco tendrás la gloria de Dios. Divine order is the way to glory. El orden divino es el camino a la gloria. And Christ is that order. Y Cristo es ese orden. You know, I know confusion leads to shame. Ustedes saben y yo sé que la confusión lleva a la vergüenza. Who is the author of confusion? ¿Quién es el autor de confusión? The devil. El diablo. He is the author of confusion. Él es el autor de la confusión. What is true of the whole is true of the part. Lo que es verdad en el todo es verdad en cada parte. This order is to the individual and collectively. Este orden es a lo individual y a lo colectivo. So if we're going to learn anything about Christ, Así que si vamos a aprender algo acerca de Cristo, then we must learn that we are a part of the disruption of divine order. entonces debemos aprender que somos parte de una Disruption of divine order. interrupción del orden divino. And that grace in its deepest and grandest interpretation Y que la gracia en su interpretación más profunda y la más grande is to bring order out of chaos. es traer el orden del caos. Look at your own life. Mira tu propia vida. God said He gave me a sound mind. Dios dice que Él me dio a mí una mente sana. That means it was unsound before I got here. Quiere decir que era mente reprobada antes. Now, when I was born of God, Así que cuando yo nací de Dios, there was order come into my life. hubo orden que llegó a mi vida. Order out of chaos and confusion. El orden del caos y de la confusión. That's always the way of God, and that is the meaning of grace. Ese siempre es el camino de Dios y ese es el significado de la gracia. Christ is the order of God Cristo es el orden de Dios and the order of heaven, y el orden de los cielos. and that is grace brings us into that order. Y la gracia nos trae a este orden. And most of us, if we're honest, Y la mayoría de nosotros, si somos honestos, we realize what a truth that is in being born again. nos damos cuenta de cuán verdad es esto cuando nacemos de Now, nuevo. when you go back and read the Gospels with this thought in mind, Y ahora cuando tú leas los evangelios con este pensamiento en mente, that Christ is the order of God que Cristo es el orden de and Dios the order of heaven, y el orden de los cielos, here in this man, Christ Jesus, aquí en este hombre, Cristo Jesús, is the embodiment of another order está la incorporación de otro orden of things in constitution and behavior. de las cosas en constitución y en comportamiento. In him was heaven in evidence, En Él estaban los cielos evidentes, for in him heaven was in control, porque en Él los cielos estaban en control. and when you saw him, Y cuando tú lo veías a Él, there's another world embodied. había otro mundo incorporado When ahí. you saw him, if you'd have lived in that Si day, tú hubieras vivido en esos días y tú lo veías a Él, he looked like any other Palestinian peasant. él lucía y se veía como cualquier hombre palestino He de la wore the época. same garb, Él usaba el mismo manto, same sandals. las mismas sandalias He looked the same. y se veía igual. But when you come to know him, Pero cuando tú vienes a conocerlo, you knew he was utterly different than tú that. sabías que Él era completamente diferente. He was a man from another world. Él era un hombre de otro mundo. He said, you, talking about the unsaved, Él dijo, tú
tú, hablando del are inconverso, from beneath. eres de abajo. I am from above. Yo soy de arriba. In him En él was the order of heaven. estaba el orden de los cielos. You read the Gospels with that in mind. Ustedes pueden leer los evangelios con esto en mente. You know what? You want to know what it's like in heaven? Ustedes saben cómo va a ser los cielos. You look at him. Mírenlo a él. Because in this man, Christ Jesus, Porque en este hombre, Cristo Jesús, is another world embodied. hay otro mundo incorporado. And if you read the Gospel with that in mind, Y si tú lees el evangelio con esto en mente, you'll find that Christ does not do and speak as the people of this world. vas a darte cuenta que Cristo ni hacía ni hablaba como la gente de este mundo. He got everything out of heaven. Él tenía todo que provenía del cielo. He had to be in the Holy Spirit. Él tenía que estar en el Espíritu Santo. Everything came from heaven. Todo venía de los cielos. I do nothing, he said, but what I see my Father do. Dice, yo no hago nada sino lo que veo a mi Padre hacer. I don't say anything but what I hear him say. Yo no digo nada sino lo que le oigo a él decir. All of his orders came from above. Todas sus órdenes venían de arriba. And as we learn Christ, Y a medida que aprendemos a we Cristo, pass more and more from this world pasamos más y más de este mundo in our own word life. en nuestra propia vida mundana, digamos We natural. begin to talk Empezamos a out hablar of this world, de este, no de este but mundo, of Christ. sino de Cristo. I had a preacher come start a meeting with me. Una vez un predicador empezó una reunión conmigo. Sunday night he preached a beautiful sermon. El domingo en la noche predicó un sermón muy bonito. I went to the prayer meeting. He wasn't in the prayer meeting that morning. Yo fui a la reunión de oración y él no estaba en la reunión de oración. So I waked him up and took him to breakfast. Así que yo lo desperté y lo llevé para tomar desayuno. While we were eating, I began to talk about the Lord Y Jesus. cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a tomar desayuno, empezamos a hablar del Señor And he Jesús. said to me, "Let's don't talk shop. You know, merchandise, Eh, shop, eh. business, business." Él dijo, y cuando estábamos hablando, de pronto él me dijo, no hablemos de negocios ahorita. I said, "What did you say?" Yo le dije, ¿qué has dicho? I said, "Let's don't talk business." Él dijo, no hablemos de negocios. I said, "This meeting is going to close." Yo le dije, esta reunión se cierra. Going to close? ¿Va a cerrarse? Yes. Sí. Why? ¿Por qué? I said, "If this is business to you, Yo le dije, si esto es negocio para ti, then the people you're preaching to are merchandise. entonces la gente a la que tú les predicas son mercadería. And that's my family." Y esa es mi familia. I said, "Preacher, I don't know anything to talk but this. Y yo le dije, predicador, yo no sé hablar otra cosa fuera de esto. I'm not a hunter. Yo no soy un cazador, Not a fisherman. no soy un I pescador don't play golf. y tampoco juego golf. I don't do anything but go to church. No hago otra cosa sino ir a la I don't iglesia. talk about anything but God." No hablo otra cosa fuera de Dios. And I can tell you, as you pass more and more from this Y world, yo les puedo decir, a medida que tú pasas más y más de este mundo, you will find that the whole meaning of your word life will change. encontrarás que todo el significado de tu estilo de vida va a cambiar. And I think if we stay here long enough, Y yo creo que si nos quedamos aquí lo under suficiente, the control of the Holy Ghost, bajo el control del Espíritu Santo, that the only reason we'll be able to stay here is by the grace of God. que la única razón por la cual vamos a poder permanecer acá es por la gracia de Because Dios. it will become such a foreign place to us. Porque va a venir a ser este lugar tan extraño para nosotros. You know, I've noticed in America we are a land of immigrants. En Estados Unidos es una tierra de inmigrantes. Todos somos inmigrantes. And when new immigrants come to America Y cuando esos nuevos inmigrantes vienen a Estados Unidos to visit friends, or when people from the old country, para visitar amigos, o por ejemplo cuando gente de Europa vienen, Brother Augustine's going to go to America to visit your brother, is that right? el hermano Agustín va a viajar a los Estados Unidos para visitar a su hermano. And I can tell you, when he gets there, Y yo les puedo decir, cuando él vaya ahí, one of the first things his brother's going to ask him una de las primeras cosas que su hermano le va a preguntar a él is about the old country. es acerca del continente antiguo. He's going to want to talk about Peru. Esa persona que está allá va a querer hablarle a él acerca Though he del Perú. lives in America, though he lives in A pesar America, que él vive en Estados he's Unidos, going to want to talk about Peru. él va a querer hablar con él acerca del Perú, porque yo estoy llegando de Perú. I never counted it, Yo nunca me di cuenta, but I believe Jesus talked about heaven more than anything else. pero en realidad yo creo que Jesús hablaba más del cielo que de cualquier otra cosa. He was always talking about the old country. Él siempre estaba hablando de su país de He was here, procedencia. but his heart was up Él there. estaba acá, pero su corazón estaba allá arriba. I've been born from above, Yo he nacido de arriba. and the longer I stay here, Y cuanto más yo me quedo the more acá, I know I don't belong here. lo más que yo sé que no pertenezco I'm a acá. pilgrim and stranger Soy on un this planet. extranjero y peregrino en esa
Hallelujah. Aleluya. Christ was the order of heaven. Cristo era del orden de los cielos. For Paul, the great issue of all things was this very thing. Para Pablo, el gran asunto de todas las cosas era esto. It was a recovery of a lost divine order in this universe. Era la recuperación de un orden divino perdido en este universo. And I can tell you, when the church begins to live that order, Y yo les puedo decir, cuando la iglesia empieza a buscar este orden, its greatest enemy is going to be religious people. su mayor enemigo va a ser justamente la gente religiosa. They don't understand you. Ellos no te van a entender. They don't understand the thinking of people Ellos no entienden la manera de pensar de las personas, whose interests are not in the things of time. de las personas cuyo interés no está en las cosas temporales. This is very difficult for religious people. Esto es muy difícil para la gente religiosa. And for Paul, it was a recovery of this order that was lost. Y para Pablo, lo que se había perdido justamente era este orden divino y él tenía que recuperarlo. We have implications here in the first chapter of the book of Ephesians Tenemos implicaciones acá en el primer capítulo de los Efesios, that at one time there was a perfect order in God's universe. que en un momento, en una época, hubo un orden perfecto en el universo de Dios. Everything was in Christ. Todo estaba en Cristo. It said because he's going to regather everything to Christ. Él dijo a causa que iba a otra vez reunir todas las cosas en Cristo. So there is this implication Esto habla de una that implicación, at one time there was a perfect order, que en una época hubo un orden perfecto. but the second implication is Pero- that order has been lost. Pero la segunda implicación es que ese orden se ha perdido. A great disruption took place in God's universe. Una gran interrupción se llevó a cabo en el lugar de Dios. But the third implication is Pero la tercera implicación es the regathering and the recovery. la reunión y la recuperación. That is the restoring of that lost order in Christ. Esto es la restauración de ese orden antiguo en Cristo. Faith is built on that. Y la fe se construye y se edifica sobre esto. In Ephesians chapter 1 and verse 10, Efesios 1:10 that in the dispensations of time, dice para que en la dispensación de los tiempos God is going to gather all things into Christ. Dios reunirá todas las cosas en Cristo. He is the order of God, Él es el orden de Dios. and when everything is in Him, Y cuando todo está en Él, that order is restored. ese orden es restaurado. It's restored in us individually who are birthed of God. Es restaurado en nosotros individualmente que hemos nacido de Dios. That's the reason we're different. Esa es la razón por la cual somos diferentes. We march to the sound of a different drum. Marchamos al sonido de un tambor diferente. We're in Christ. Estamos en Cristo. We take our values from Christ, Tomamos nuestros valores de Cristo, our wisdom from Christ. nuestra sabiduría de Cristo. We take our desires from Christ. Tomamos nuestros deseos de Cristo. This because we're in that order. Esto a causa que estamos en ese orden. Now, because things have broken down Ahora bien, como las cosas se han derrumbado and the divine order has been shattered, y el orden divino ha sido dispersado, Jesus Christ is the reason Jesus Christ came into this world in the first place. esa es la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo en primer lugar. He came into this world Él vino a este mundo embodying in his own person incorporando en su propia persona that which he is going to recover objectively. aquello que él iba a recuperar objetivamente. He walked this earth in perfect harmony with heaven. Él anduvo por esta tierra en armonía perfecta con los cielos. You know, you meet people all the time. Ustedes saben, ustedes se encuentran con gente todo el tiempo. Some of them you meet, Algunos de los que se and encuentran, when you leave, you know you've seen everything there is about that human. luego ustedes se van y ya saben que han conocido todo lo que hay respecto a ese ser humano. You meet others, Pero de pronto te encuentras con and otros. when you leave, Y cuando te vas, there's something there, hay algo ahí. something more than met the eye. Hay algo ahí que simplemente lo que nuestro ojo puede ver. When you met Christ, Cuando tú te encuentras a Cristo, you knew you'd met something different. tú sabes que te has encontrado algo diferente. You didn't just size him up and comprehend him. No simplemente miraste, lo mediste y lo There's a comprendiste. different world here, Hay otro mundo acá implicado, values, otros valores, and he didn't talk like other men. y no habla como los otros And hombres. this is what we've come into. Y a esto es a lo que nosotros hemos llegado. The will of God is the expression of the perfect order of God. La voluntad de Dios es la expresión del orden perfecto de Dios. Jesus' prayer was, "Thy will be done." Y la oración de Jesús fue, hágase tu voluntad. He embodied in himself that Él will. incorporó en sí mismo esa voluntad. In him was the utter absence of confusion. En Él estaba la ausencia absoluta de la confusión. Never one time did he say, "I'll have to think about that." Él en ningún momento nunca dijo, bueno, voy a pensarlo. He
never said, I'll give you an answer later. Él nunca dijo, voy a darte una respuesta después. There was an utter lack of confusion in him. Nunca hubo nada de confusión en él. That is why Christ came. Y esa es la razón por la cual él vino. But it could only be by the cross in which he could take hold Y solo puede ser por la cruz que él puede asirse of this enormous force of disruption and break it forever. de esta tremenda fuerza de interrupción y romperla y quebrantarla para siempre. That's the reason the devil works so hard to remove the cross from its central place. Esa es la razón por la cual el diablo trabaja tanto para quitar la cruz de su lugar central. To rightly understand and to know Christ Entender correctamente y conocer a Cristo is to see that he stands related to this of which we're speaking. es ver que él está de pie relacionado a esto que nos estamos refiriendo. The universal order of Christ in creation. El orden universal de Cristo en la creación. And when God talks about filling this universe, Y cuando Dios habla acerca de llenar este With universo Christ. con Cristo, and when we say when he looks at his church, y cuando decimos que cuando él ve a su he iglesia, sees nothing but Christ. él no ve nada fuera de Cristo. When he looks at you Y individually, cuando te ve a ti he sees individualmente, nothing but Christ. él no ve otra cosa fuera de Cristo. And that all of his working is to rid us of what not's Christ. Y toda su obra es deshacernos de lo que no es Cristo. It simply means he's bringing that order that was in Christ into us individually. Esto simplemente significa que él está trayendo ese orden que estaba en Cristo a nosotros What individualmente. governed him will govern us. Lo que le gobernaba a él nos va a gobernar a What he nosotros. wanted, we'll want. Lo que él quería, nosotros vamos a quererlo. The desires of God will completely consume us. Los deseos de Dios van a consumirnos completamente. To rightly understand, you must know that. Para poder entender correctamente tienes que saber esto. Christ himself is the seed of that order. Cristo mismo es la semilla de ese orden. And the Bible said everything after its kind. Y la Biblia dice que todo va a producir según su género. In Christ is implanted that order of God, En Cristo se implanta ese orden de Dios, the life, the form, the nature. la luz, la forma y la naturaleza. All of that is in him. Todo esto está en él. And we'll see further in another lesson. Y vamos a ver más allá en otra lección But God's means of being and growing que los medios de Dios de ser y de crecer is a seed with life in it. es una semilla con vida en él. Whether it be plant, animal, human, or spiritual. Ya sea planta, animal, humano o espiritual, This is God's means of being and growing. estos son los medios de Dios de crecimiento. And every organism Y todo organismo has ability to stamp on its offspring its own image. tiene la habilidad de poder brotar de sí mismo su propia imagen. Everything after its kind. Todo según su género. That's the law of the harvest. Esa es la ley de la cosecha. Now, when allowed to develop, then everything is there. Ahora bien, cuando se permite que esto desarrolle, todo está ahí. That is in that life of the seed. Esto está en la misma vida de la semilla. When you were born again, Cuando tú naces de nuevo, the Holy Spirit planted the seed of Christ, the Word of God, el Espíritu Santo plantó la semilla de Cristo, la palabra de Dios, in the receptacle of that human spirit. en el centro de ese espíritu humano. That means that Christ, if you allow it to grow, Esto es que es Cristo, si es que tú le permites crecer, is going to be the constitution of everything. va a ser la constitución de todo. That's the truth that we have here. Esta es la verdad que tenemos acá. And because of that, Y a causa de esto, everything is eventually going to be an expression of the mind of God. todo eventualmente va a ser una expresión de la mente de The Dios. order of God El orden de Dios comes with that life. viene con esta luz. What a wonderful plan God has. ¿Qué plan tan maravilloso es el que Dios tiene? You and I behave like we behave Tú y yo nos comportamos como nos estamos comportando because we're constituted that way. porque hemos sido constituidos de esta forma. Liars lie because they're liars. Los mentirosos mienten porque son mentirosos. Thieves steal because they're thieves. Los ladrones roban porque son They ladrones. act like they do because that's what they are. Actúan como lo que son porque eso es lo que ellos son. Make the whole creation like Christ, Haz que toda la creación sea como Cristo and it will behave like y Christ. va a comportarse como Cristo. Everything in the matter of order Todo en el asunto del orden has to be kept in Him, tiene que ser mantenido en Él. has to be kept immediately in relationship to the living person of Christ. Tiene que ser mantenido inmediatamente en relación a Cristo. Now, if the order becomes something, Ahora bien, si el orden viene a ser algo, then it's an earthly thing. entonces es algo terrenal. What is that?
Qué triste. One of our lessons has been the tragedy of departing from the spiritual. Una de nuestras lecciones se llamó la tragedia de alejarse del espíritu. If the order becomes a something Si el orden viene a ser un algo and not a person, y no una persona, it becomes an earthly thing. entonces viene a ser una cosa terrenal. Now there are numerous things. Hay muchas cosas, There's numerous subjects, themes, teaching. hay muchos temas, sujetos, enseñanzas. You have the kingdom of God, Tienen el reino de Dios, sanctification, la santificación, eternal life. la vida eterna. Now if the order Ahora bien, becomes any one of these, si el orden viene a ser cualquiera de estas cosas que hemos then it mencionado, simply becomes an earthly thing. entonces simplemente viene a ser algo terrenal. What is the kingdom of God? ¿Qué es el reino de It Dios? is Christ. Es Cristo. What is sanctification? ¿Qué es santificación? It is Christ. Es Cristo. What is the resurrection? ¿Qué es la He resurrección? said, I'm the Él resurrection. dijo, yo soy la He was the resurrección. Sabbath. Él era el día And sábado. as long as you keep it in a person, Y mientras tú lo mantengas en una persona, then you have heaven in living reality. entonces tú podrás tener a los cielos en la realidad viva. If you're living in Christ, Si tú estás viviendo en Cristo, you are in the kingdom. tú estás en el reino. Doesn't matter whether man lets me join his church or not. No importa si es que los hombres se unen a tu iglesia o no. God said, Paul wrote in 1 Corinthians 1:30 Pablo escribió en 1 Corintios 1:30 that God made Christ to be sanctification. que Dios hizo a Cristo que sea santificación. Paul writing in the book of Corinthians said Christ is the power of God. Y Pablo mismo escribiendo en los Corintios dice, Cristo es el poder de Dios. Then again he wrote Christ who is our righteousness. Y luego escribe otra vez que Cristo nuestra justicia. When you make holiness a set of rules, Cuando tú haces de la santidad un juego de reglas nada then más, you've reduced the church to a thing of earth entonces has reducido a la iglesia a algo that's terrenal worth nothing. que no vale nada. When you make it how you dress. Cuando tú haces que sea de acuerdo a cómo te vistes. But let me not be misunderstood. No quiero ser mal entendido acá. If the order of heaven is in you, you won't run around naked. Si el orden de los cielos está en ti, tú no vas a correr desnudo por la calle. You'll dress right. Vas a vestirte correctamente, vas a hablar correctamente y vas a verte That holiness correctamente. will not be something you tag and pin on. Esa santidad no es algo que tú simplemente te lo pones como un cartel. It'll be a lifestyle born of where I come from. Va a ser un estilo de vida que nace de donde yo vengo. The Lord and the Holy Ghost would bring us back to Christ. El Señor y el Espíritu Santo nos va a traer de regreso a Cristo. Probably the teaching of sanctification as a thing Probablemente el tema de la santificación como una cosa has brought more trouble to the church than any other teaching. ha traído más problemas a la iglesia que cualquier otra And enseñanza. it's because they made it a thing instead of a person. Y es porque han hecho de la santificación una cosa y no una persona. I know it's Christ. Cuando yo sé que es Cristo, Then when I was born again, I received sanctification. entonces cuando yo nací de nuevo yo recibí la A santificación crisis experience. con una experiencia de crisis. But I know it's also progressive Pero yo también sé que es progresiva, because I must be conformed to that image. porque yo debo ser hecho conforme a esa imagen. That in me must grow. Eso en mí debe crecer. So there comes then the absolute need for a new set of faculties. Entonces viene la necesidad absoluta de un nuevo patrón de facultades. The very nature of the school requires the most drastic change in ourselves. La misma naturaleza de esta escuela requiere el cambio más drástico de nosotros mismos. You cannot come into this school, and I'm talking about the school of Christ of the Bible. Tú no puedes venir a esta escuela, y estoy hablando de la escuela de Cristo en la Biblia. And you cannot come in there hoping to learn anything of Christ in the smallest way Tú no puedes llegar ahí y esperar aprender algo de Cristo en su más mínima expresión, until a whole new set of faculties have been given. a menos que todo un nuevo juego de facultades te sea dada. God's kingdom is one El reino de Dios es uno, in which certain things obtain, es aquel en el cual ciertas cosas se obtienen, with which I have no correspondence with at all naturally. con las cuales yo no tengo ninguna correspondencia en lo absoluto, I have no power of communication with that. en lo natural. Yo no tengo ningún poder de comunicación con estas cosas. The carnal mind sitting in here La mente carnal que está acá can no more know what I'm talking about than that dog could out there. no puede entender más, no puede entender lo que yo estoy diciendo más de lo que ese perro allá afuera puede entenderme. The natural man cannot comprehend this. El hombre natural no puede comprender esto. God's kingdom is like that. El reino de Dios es así. The divide between the two kingdoms is so utter La división y la distancia entre
estos dos reinos es tan grande So that if you and I were brought in our natural place, que si natural state, tú y yo fuéramos traídos a nuestro estado natural, where the Spirit of God was speaking, en el cual el Espíritu de Dios estuviera hablando, unless God wrought a miracle in us, a menos que Dios hiciera un milagro en nosotros, the whole thing would be of another world. todo sería como de otro mundo. Now, to get into the school, then, we have to have a new constitution. Entonces, para poder entrar en la escuela tenemos que tener una New nueva faculty. constitución, nuevas This facultades. new creation Esta nueva creación can see what the old can't see. puede ver lo que la creación vieja no puede ver. You know, that's true all along life. Y esto es verdad siempre. They've got a whistle you can blow, Existe un pito que ustedes pueden soplar, un silbato, and not a human in this building would hear it. y que ningún ser humano en este lugar podría oír But ese that dog sonido. would hear it. Pero ese perro sí lo va a It's oír. a sound he hears Es un sonido que él oye, that human can't hear. que los hombres no pueden oír. And there's sounds Y hay sonidos that as a new creature I can hear que yo como nueva criatura puedo that oír, the devil's crowd can't hear. que la multitud del diablo no puede oír. I've seen things Yo he visto cosas that they can't see. que ellos no pueden ver. When Paul was knocked down on that road, Cuando Pablo fue traído abajo en su caballo al camino a Damasco, Jesus talked to him. Jesús le habló. Other people wouldn't said it thundered. Otras personas vieron solamente un trueno. They couldn't understand that. No podían entenderlo. You see, it's a different world. Es otro mundo. Now, you have to have a different set of faculties to get in here. Entonces tú tienes que tener otro tipo de facultades para poder entrar acá. That's the nature of the school. Esta es la naturaleza de esta escuela. It is a school of the Spirit of God. Es la escuela del Espíritu de Dios. It's been brought to home to us now Es traído a casa a nosotros ahora that we may hear words, para poder oír palabras and yet they may not mean anything to y us. sin embargo quizás no signifiquen nada para nosotros. We're naturally handicapped in this matter. Somos minusválidos naturalmente en este asunto. We hear, but we don't understand. Oímos pero no entendemos. So there must come then the breaking of this self-life. Por lo tanto, tiene que venir entonces el quebrantamiento de la vida propia. The Lord Jesus is saying here to come into the place of the open heaven, El Señor Jesús estaba diciendo acá acerca de venir al lugar del cielo abierto, wherefore where the glory of God abides, en el cual habita y mora, permanece la gloria de Dios, where there is for you that glory where you can enjoy it. donde está para ti esta gloria que tú puedes disfrutar, Come into the place where you understand what Bethel really means. viniendo al lugar en el cual tú entiendes lo que Betel realmente significa. Is nothing more than to come to Christ, abide in Christ. Y eso no significa nada más que venir a Cristo y permanecer en Cristo. He is the house of God. Él es la casa de Dios. He is the Bethel of God. Él es el Betel de Dios. Now, to have all the good of heaven communicated Ahora bien, para tener todo el bien de los cielos comunicado, means you have to come to a place para hacer esto quiere decir que tú tienes que venir a un lugar where that natural life is broken, en el cual esa vida natural sea quebrantada, where it is withered. en el cual sea disminuida, anulada. If you're going to walk in this anointing Si tú vas a caminar en esta unción, under this open heaven, bajo este cielo abierto, then you must come to that place entonces tú tienes que venir a ese lugar where this natural life is broken. en el cual esta vida natural es quebrantada. To speak of the Jacob life Hablar de la vida de Jacob is another way of saying the self-life. es otra manera de decir la vida del yo. We talk about the self-life. Simplemente hablamos acerca del yo. And it is this life that has to be broken. Y es esta la vida que tiene que ser quebrantada. Now for Jesus, the self-life simply meant Ahora bien, para Jesús la vida propia simplemente significaba that he could not act, speak, think, or judge out of himself. que él no podía actuar, hablar, pensar o juzgar fuera de sí mismo. That's what his baptism meant. Eso es lo que significó su bautizo. When he was baptized in the Jordan, Cuando él fue bautizado en el Jordán, he had no old man that had to die. él no tenía ningún viejo hombre al cual él tenía que morir. But what he was saying when he went down into that watery grave, Pero lo que él estaba diciendo cuando él descendió a la sepultura de las aguas I will be entirely under the command of my Father. es: yo voy a estar enteramente bajo las órdenes de mi I will Padre. not act or think or judge out of myself. No voy a actuar, pensar o juzgar de mí mismo. I will do only what I see my Father do. Yo solo voy a hacer lo que veo a mi Padre hacer. That was the meaning of baptism to Christ, Ese fue el significado del bautismo para Cristo. because he had no self-life. Porque él no tenía vida propia. So you and I must not think of the self-life
as something manifestly evil or corrupt. Así que tú y yo no debemos pensar acerca de la vida propia como algo manifiestamente malo o corrupto. There's a lot in it that men call good. Hay mucho en que el hombre le llama bueno, But that good of that self-life pero eso bueno de esa vida propia is worse than the evil. es peor que lo malo. When the Bible talked about that tree of the knowledge of good and evil, Cuando la Biblia habla acerca de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, the good in it was worse than the evil, el bien en él era peor que el mal, because man has always wanted to preserve that. porque el hombre siempre ha tratado de preservar esto. There's always something about that life Siempre hay algo acerca de esta that vida he feels to be beneficial to God. que el hombre piensa que va a beneficiar a Dios. Now that comes in by a lot of foolishness. Y esto viene a causa de tanta necedad. I've heard men preaching, Yo he visto a hombres and when predicando they give an altar call, y cuando hacían un llamado al they altar, ask young people to come give their talents to God. ellos venían y le pedían a los jóvenes que vengan y le dieran sus talentos a God Dios. don't want your talents. Dios no quiere tus God talentos, wants you. Dios te quiere a ti. If he has you, he's got everything else. Si Él te tiene a ti, Él tiene todo el resto. But you don't come presenting him. Pero tú no vienes a Él para presentarle. That talent has to die. Ese talento tiene que You may morir. be the best guitar player in Peru, Quizás seas el mejor guitarrista de todo el Perú. but as far as you're concerned, that has to die. Pero en cuanto a ti te concierne, eso tiene que morir. God wants to use it, he will. Si Dios quiere usarlo, Él lo va a hacer. If he don't, you won't pick it up again. Y si Él no quiere que tú lo uses, tú no vas a volver a tocar esa guitarra. Nothing withheld from him. No tiene que haber nada sin rendirse para Él. Oh, but he's so good. Pero decimos, no, pero esto es tan bueno. A church in our hometown Una iglesia en nuestra casa, por nuestra casa, had a group of singers come. tenía un grupo de cantantes que They iba a venir. claimed to be Christian, Que ellos, bueno, decían que eran but cristianos. their lifestyle told you they were nothing but. Pero su estilo de vida Worldlings. nos decía nada más que lo único que eran mundanos. And when you talk to the pastor, Y cuando tú le hablabas al pastor, why would you let anything like that on the platform? ¿cómo es que tú dejaste una cosa así tan horrible en la Why, they plataforma? were just such good singers. Bueno, es que ellos cantaban tan bonito. See, like Saul, trying to keep them sheep. Exactamente como Saúl tratando de reservar esas ovejas. They're going to keep the good, Ellos quieren reservar lo bueno, but there's nothing good about you. pero no hay nada bueno en ti. There's nothing naturally good about you. No hay nada naturalmente bueno There's en ti. nothing you have naturally that God needs. No hay nada que tú tengas en lo natural que Dios He necesite. just wants to live Jesus through us. Él solamente quiere vivir a Cristo a través de nosotros. For that to happen, that self-life has to be Y broken. para que esto suceda, esta vida propia tiene que morir. And the good, as we call it, or the bad, has to be laid at that altar. Y lo bueno que nosotros llamamos es lo malo que tiene que ser puesto en ese altar. You know, you have a statement in the book of Revelation. En Apocalipsis existe una declaración. You have, I think, around the 9th or 10th chapter, somewhere in there. Creo que es más o menos por el capítulo 9 o 10, no estoy But he seguro. said the angel came, Pero dice que el ángel vino he measured the altar, y midió el altar, the temple, el templo and the worshiper. y al adorador. Now, why do you think he measured that worshiper? Ahora bien, ¿por qué ustedes creen que él midió a este adorador o ministrador? He had to make sure he fit that altar. Porque él tenía que asegurarse que encajara en ese altar. That's the reason they cut that bullock up. That bull. Esa es la razón por la cual ellos tenían que cortar este becerro. That's the reason they cut him up. Por eso tenían que hacerlo pedazos. He had to fit that altar. Porque tenía que encajar en ese altar. Fire's going to come on that altar. El fuego iba a venir a ese altar. And that tail, that tongue can't be hanging off. Y esa cola ni esa lengua podían estar colgando por los So costados. we cut him up. Así que lo cortábamos. And so you have to trim up the worshiper. Así también tienes que cortar y You have to cut him up. despedazar, digamos, al adorador con la palabra de Dios So he fit that altar. para que encaje en ese altar. Fire must be able to hit it all. Porque el fuego tiene que quemarlo todo. Fire never falls on an empty altar. El fuego nunca va a caer en un altar vacío. And according to Romans 12, you and I are the sacrifice Y now. de acuerdo a Romanos 12, tú y yo ahora somos el sacrificio. And everything has to be on that altar. Y todo tiene que estar en ese altar. Whether you call it good or bad, it's got to be there. Ya sea que tú le llames bueno o malo, igual tiene que estar ahí. Whatever of you must be burned up. Porque todo lo que esté en ti tiene que ser quemado. God wants to resurrect that good voice, wonderful. Ahora bien, si Dios quiere resucitar esa maravillosa voz que tú tienes, maravilloso. But if he decides not to, it's still wonderful. Pero si Él decide que no, entonces aún así va a ser maravilloso. But nothing can be sacred if we're going to have Christ. Pero nada puede ser reservado ni secreto si vamos a levantar a Cristo. But here then is what you have is a new prospect
for a new man. Entonces aquí lo que ustedes tienen es un nuevo prospecto para un nuevo hombre. In the phrase we read in the beginning of the last lesson, En esta frase que hemos leído al comienzo, thou shalt see the heavens open. verás los cielos abiertos. Now that's a new prospect Ese es for a new un man. nuevo prospecto para un nuevo hombre. The heaven is open only to the born again believer. El cielo solo está abierto para el creyente nacido de nuevo. Amen? It's closed. Está cerrado. When Jesus saw Nathanael under that tree, Cuando Jesús vio a Natanael bajo ese árbol when he came to Jesus, y él vino a Jesús and Jesus talked about him being an Israelite in whom there was no guile, y Jesús le dijo que él era un israelita en el cual no había engaño, he said to Nathanael, I saw you when you was under that tree. él le dijo a Natanael, yo te he visto bajo ese árbol. And Nathanael was carried back that he saw him. Y Natanael se sorprendió de que lo haya visto. Oh, he said, don't marvel at this. Y él le dijo, no te maravilles de esto, For hereafter you'll see the heavens open. porque de aquí en adelante verás los cielos abiertos. Angels ascended and descended on the Son Ángeles of Man. ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. That tells you Jesus is a ladder that Jacob saw. Eso quiere decir entonces que Jesús fue la escalera que Jacob soñó. Hallelujah. Aleluya. But it is only Pero solo es to the born again believer para ese creyente nacido de that nuevo those heavens are open. que esos cielos están abiertos. It is the era of the Holy Spirit. Es la era del Espíritu Santo. For by the coming of the Holy Spirit, Porque para la venida del Espíritu Santo, the open heaven is made a reality. el cielo abierto es hecho una realidad. The cross affects the opening of heaven for us. La cruz hace que el cielo se abra para When nosotros. he died, the veil was rent, Dice que cuando él murió, el velo fue rasgado, opening the door for all believers to go into that holy of holies. abriendo la puerta para que todos los creyentes entren a ese lugar So santísimo. it was a cross that affected the open, Entonces fue la cruz la que hizo cuyo efecto fue abrir los cielos. but only the Holy Spirit can make it good in us. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer esto real en nosotros. We're in the era of the Holy Spirit, Estamos en la era del Espíritu Santo, an era of the open heaven, la era de los cielos abiertos. and the mark of a life anointed by the Spirit Y la evidencia de una vida ungida por el Espíritu Santo is that you and I will know Christ in an ever-growing way. es que tú y yo vamos a conocer a Cristo en una forma siempre creciente. Nothing static about this Pentecostal way. No hay nada estático en esta vida pentecostés. Sooner or later, if we're going on with Him, Tarde o temprano, si seguimos andando en Él, we're going to be brought back to a spiritual living knowledge of Jesus. seremos traídos a un conocimiento espiritual vivo de Jesús. He, Christ alone, Él, solo Cristo, personally revealed in us by the Holy Ghost. personalmente revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Only that can save us in our deepest hour. Solo Él nos puede salvar en nuestra hora más difícil. For you see, when the Spirit comes, Porque ustedes ven, cuando el Espíritu viene, that is a mark of an anointed life. esa es la evidencia de una vida ungida. Thou shalt see the heavens open, Verás los cielos abiertos, angels of God ascended and descended on the Son of Man. ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. That's something vastly greater than Israel. Eso es algo mucho mayor que Israel, Son of Man. el Hijo del Think Hombre. about it. Piensen acerca de That's esto. radical. Eso es radical. It's universal. Eso es universal. That's for all men who will come. Eso es para que todos los hombres vengan. The title Son of Man El título Hijo del Hombre simply represents God's thoughts concerning man. simplemente significa los pensamientos de Dios en cuanto al hombre. It's universal. Es universal. Oh, what a Savior. ¿Qué Salvador tenemos? When you think about this, Cuando tú piensas acerca de esto, what God has brought us into, a lo que Dios nos ha traído, Christ, the order of heaven, Cristo, el orden de los cielos, means that what you see in Him significa que lo que tú ves en Él is how this universe is going to behave in the ages to come. es como este universo va a venir a ser cuando venga el final. Now He's given us of the Holy Spirit, Ahora Él nos ha dado de su Espíritu Santo that we may live that way now in time. para que nosotros vivamos ahora hasta el final. You and I Tú y yo can walk this earth podemos andar por esta tierra holy before God. santos delante de Dios. We don't have to sin every day. No tenemos por qué pecar cada día. We may fail, we do fail, Quizás fallemos y but fallamos, we don't have to sin every day. pero no tenemos que pecar cada He día. has given us of His Spirit. Él
nos ha dado de su espíritu. And that Spirit says to me Y ese espíritu me dice that I'm more than an overcomer. que yo soy más que vencedor. In that 1,000-year millennium, En esos 1000 años que when vendrán, every man sits under his own vine, cuando cada hombre dice que se va a sentar bajo su propia viña. that means every human on this earth is economically secure. Eso quiere decir que todo ser humano en esta tierra va a estar seguro económicamente And nobody makes him afraid. y nadie le va a hacer That temer. means for 1,000 years, Eso quiere decir que por 1000 every años man be economically secure, todo hombre va a estar seguro económicamente and you can take the locks off the door. y tú vas a poder sacar los candados de las puertas Nobody's going to steal anything. porque nadie va a robar nada. There's nothing going to hurt in Nada. all of his holy mountain. Nada va a hacer daño en nada de este tiempo. Lions eat straw like a lamb. El cordero va a comer con el león. Va a comer paja como el león. Children play with snakes, Los niños van a jugar con las and the serpientes snake don't bite them. y la serpiente no lo va a comer. I can tell you that lion isn't tamed, Y yo le voy a decir una cosa, ese león no está maestrado and that snake isn't. y esa serpiente tampoco. And all those people not stealing are not saved, Y toda esa gente que están robando no son salvas, because after 1,000 years, porque después de 1000 años that devil's turned loose again. ese demonio, ese diablo otra vez va a soltar.